Hola, hola, saludos en este nuevo video. En esta nueva ocasión vamos a estar hablando sobre los asentamientos israelíes en Judea y Samaria o Cisjordania. Antes de que comencemos con nuestro video, por favor, suscríbanse a mi canal, denle like, compártalo con otras personas. Creo que la información que difundimos a través de este canal es bastante educativo y creo que cumple con las expectativas que personalmente poseo de poder informar sobre asuntos internacionales, y me parece que es muy importante que todos conozcamos sobre todos los asuntos que discutimos en este canal. En esta ocasión vamos a no solamente hablar sobre los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, sino que vamos a reaccionar a un video, a un reportaje hecho por la cadena televisiva iraní Hispan TV. Creo que en muchas ocasiones, en muchos aspectos, que Hispan TV es bastante polarizado o bias en muchos aspectos, pero creo que este reportaje es muy interesante y provee información muy detallada con respecto a los asentamientos israelíes en Judea y Samaria. Así que comencemos. Desde 1992. Así lo informó su ministro de Asuntos Militares. Avigdor Lieberman precisó que en lo que va de año se ha avanzado en los proyectos de construcción en más de 8.300 viviendas en Cisjordania ocupada. La cifra incluye a 3.000 que serán construidas inmediatamente. Detalló que las cifras de la primera mitad de 2017 son las más altas desde 1992. Importantísimo, importantísimo. Al concluir esta video reacción, les voy a explicar un poco más sobre aspectos históricos de los asentamientos israelíes en Judea y Samaria o Cisjordania, pero reaccionando a esto, importante lo que se menciona aquí. Comparando con los datos que ha provisto la organización Peace Now o Paz Ahora, que es una organización pro-palestina, principalmente liderada por árabes e israelíes que difunden información sobre la ocupación israelí en Judea y Samaria. Cabe resaltar que los datos que aquí se mencionan, estamos hablando de que en 2017 solamente se han construido aproximadamente 8.300 nuevas viviendas en Judea y Samaria, donde aproximadamente viven 400.000 israelíes. Cabe destacar que estos números son correctos. De hecho, la organización Peace Now, como no mencioné previamente, proveyó unos números bastante similares, pero un poco menores, en los que ellos estiman aproximadamente 7.000 nuevas viviendas. Avigdor Lieberman, que es el ministro de Defensa de Israel, dice que no, que son 8.300 y pico de nuevas viviendas, pero también faltan otras 3.000, más de 3.000 viviendas que faltan por construirse. Este es el mismo número que también Peace Now o Paz Ahora ha presentado, bastante similar el número, y me parece crítico, ya que estos números igualan a los números récords o la cantidad de viviendas récords que se realizaron en 1992. O sea que estamos hablando del año donde más viviendas se construyeron, yo creo que a partir de 1967, luego de la Guerra de los 6 días, en toda Judea y Samaria. O sea que este número es un número bastante preocupante. No me cabe la menor duda de que no promueve las expectativas de los palestinos, y sin duda es bastante preocupante. Ojo, en 1993 los israelíes y los palestinos firmaron algo que se llamó el Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Oslo básicamente fueron un conjunto de acuerdos en los cuales los israelíes le entregaban porciones territoriales, principalmente al norte de Cisjordania, una porción que se llama Jericó, y también una porción bastante grande de Gaza o Gaza, para aquellos israelíes que quizás me puedan o me están viendo en este video. Y es muy interesante porque antes de que se lograran los acuerdos de Oslo, los israelíes decidieron crear muchos asentamientos para que en un futuro acuerdo de paz, y esto es algo que se comienza, esto es una idea que estoy comentando, pero que se comienza a desarrollar a principios de los años 90, el poder obtener o poder crear muchos asentamientos cercanos a la línea verde, de la cual les voy a estar hablando pronto, para que en un futuro acuerdo de paz estos territorios pasen a ser parte del territorio de Israel. Continuamos con el video. Según el derecho internacional, los asentamientos de colonos son ilegales, además de que son considerados como un obstáculo importante para las negociaciones de paz al estar construidos en tierras ocupadas. En diciembre pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución al respecto. En ella se exige a Israel cesar su campaña de construcción de asentamientos en los territorios ocupados palestinos. 14 votos a favor,
una abstención. Queda aprobado el proyecto de resolución como resolución 2334. Desafiar las normas internacionales. Para los que no lo sepan, antes de continuar, los asentamientos israelíes en Judea y Samaria son reconocidos tanto por el derecho internacional como por la comunidad internacional en general como ilegales. Algo muy interesante es el hecho de que en diciembre pasado del 2016 el presidente Obama, como presidente de los Estados Unidos, y su delegación diplomática en las Naciones Unidas decidieron no vetar esta resolución que básicamente condenaba la presencia de los israelíes, de los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, y los llamaba como asentamientos ilegales. Esto sin duda fue una movida que el presidente Obama hizo en sus últimos días como presidente de los Estados Unidos, pero el cual fue la gota que colmó el vaso de agua entre las relaciones diplomáticas entre los israelíes y los Estados Unidos. Eso es uno. Dos, también dentro de este panorama por el cual se determina que los asentamientos israelíes en Judea y Samaria son ilegales, es porque muchos palestinos y muchos líderes palestinos principalmente argumentan que aquí aplica, en este escenario, aplica lo que es la Cuarta Convención de Ginebra, en lo que se establece que básicamente una potencia que ocupa un territorio, o una de las dos partes que está en un conflicto militar y ocupa un territorio, y moviliza ciudadanos a estos territorios, se les cataloga como un crimen de guerra. Muchos palestinos argumentan esto, otros argumentan que no porque básicamente este territorio, el cual de hecho no era parte de lo que los palestinos reclamaban para formar como parte de un Estado o un futuro Estado palestino. Los israelíes antes de la guerra del 67 solamente reclamaban lo que era el Estado de Israel para conformar su Estado. Y básicamente posteriormente también reclamaron a Judea y Samaria o Cisjordania para crear su Estado. Esto es muy, muy importante para que lo sepan. Y entonces, dentro de este panorama, pues los palestinos, o los que no apoyan esta teoría de que es un crimen de guerra tener población civil en Judea y Samaria, dicen no, porque ese territorio pertenecía a Jordania. Así que los palestinos no pueden decir eso. Y esto es un argumento muy interesante, muy, muy importante. Continuamos con el video. Aquí no acaban las cosas. El primer ministro del régimen de Israel pidió el desmantelamiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. La propia existencia y las acciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados perpetúan de vez en cuando el problema de los refugiados palestinos en lugar de resolverlo. Es hora de desmantelarla. Su alegato es incitar contra Israel. Ya es hora de que la ONU evalúe la continuidad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. En las instituciones de ese organismo hay mucha incitación contra Israel. Por su parte, esta agencia respondió que solo la ONU tiene esa potestad. Su portavoz dijo que recibe su mandato de la Asamblea General de la ONU y solo ese organismo con un voto mayoritario puede cambiarlo. Que vamos a ir con información de Sanat Jeremy, Hispan TV Noticias. Muy, muy importante, antes de que pase a mi análisis para concluir este video. La organización o la agencia que lidia con los refugiados palestinos de las Naciones Unidas es una organización que sin duda es muy extremadamente polarizada en favor de los palestinos y en contra de Israel. De hecho, muchas de las personas que trabajan ahí generan propaganda en contra de Israel, son básicamente los que lidiaron, de hecho, junto con varios países árabes como Egipto, con la resolución que en un comienzo, en 2016, se aprobó en contra de la presencia de los asentamientos judíos o israelíes en Judea y Samaria. Mi análisis, ya he mencionado que básicamente en videos previos, para los que no lo vean, vayan un poquito atrás, pero mencioné en videos previos que básicamente Israel, posterior a la guerra de los 6 días, conquistó Judea y Samaria en conjunto a otros territorios más, entre los cuales destacan los altos del Golán, la península del Sinaí, Gaza y también la península o las granjas de Al-Shaba. ¿Cuál es el punto de todo esto? Israel básicamente comenzó a crear sus asentamientos cercanos a la línea verde o lo que fue la frontera de Israel con Jordania antes de la guerra de los 6 días. La idea final o la meta final de Israel es poder atraer estos asentamientos que están a menos de 4 kilómetros de esa línea hacia Israel en un futuro acuerdo de paz. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por verlo y compártanlo.